Se lleva hablando de este proyecto prácticamente 2 décadas, pero ahora parece estar más cerca que nunca. La unión del tranvía de Barcelona por el centro de la Diagonal podría tener el empujón definitivo en 2025, el último paso para hacerlo posible, donde se invertirán más de 200 millones de euros. Pues tras las declaraciones más ambiguas que otra cosa del alcalde de Barcelona al llegar al cargo, donde daba a entender que no se ejecutaría en la actual legislatura, ahora todo parece haber cambiado, entre otras cosas con el nuevo govern de la Generalitat. Y es que parece que la llegada de Salvador Illa a Sant Jaume puede traer consigo un empuje final a esta infraestructura que unirá Francesc Macià hasta el Paseo de Sant Joan, donde pronto llegará el tram una vez finalicen las pruebas desde Glorias, que parece podría estar listo para transportar viajeros antes de Navidad, posiblemente en octubre si no hay problemas. Y es que todo indica que el consistorio aprobará las cuentas del año que viene a la par que los de la Generalitat, para hacer posible que las obras comiencen el verano de 2025 y sacar adelante un proyecto que viene dilatándose demasiado tiempo y que, recordemos, ha estado en peligro serio de cancelarse. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo hace indicar que la última fase para la unión del tranvía por la Diagonal ya está definida, pues el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado el proyecto ejecutivo de reurbanización del tramo que queda pendiente, el comprendido entre la plaza de Francesc Macià y el Paseo de Sant Joan, después de ya estar ejecutado el tramo que va hasta la Plaza de las Glorias y unir al fin el trazado del Trambesós y el del Trambaix. Eso sí, con la prudencia de saber lo eterno que ha sido todo el proceso del tramo que se inaugurará en pocos meses. Un trazado que recorrerá desde Sant Feliu de Llobregat hasta Sant Adrià de Besòs ininterrumpidamente y que prevé duplicar los usuarios diarios actuales, llegando a los 220.000 viajeros y sacando unos 12.000 coches de la calle por día. De esta forma, el tranvía circulará por el centro de la Diagonal, donde también se ubicarán los carriles bici, dejando los laterales de la avenida para los vehículos privados, con 2 carriles por sentido. En la zona entre Paseo de Sant Joan y Paseo de Gracia, las aceras laterales se extenderán pasando de los 2 metros actuales a los 7,5. En cambio, en la zona que va de Paseo de Gracia hasta Francesc Macià, se dejará intacta la reforma de aceras que ya hizo el gobierno liderado por Xavier Trias, con la que ya se ampliaron hasta los 7,5 metros. En el trayecto que hará el tranvía desde Verdaguer hasta Francesc Macià se ubicarán las paradas de Diagonal, Cinc de Oros, Balmes y Casanova, las nuevas paradas intermedias del tram. El proyecto incluye una de las obras clave para llevarlo a cabo, el colector de la Diagonal, pues siempre se ha tenido claro que la obra del tram no se podía plantear sin abordar antes la mejora de este colector, pues una vez implantada la infraestructura tranviaria, no será posible realizar obras en el alcantarillado de esta magnitud. Los trabajos que tendrán que hacerse antes de la instalación de los raíles y la urbanización de su entorno servirán para mejorar la red de alcantarillado de toda la ciudad y probablemente se extienda mucho tiempo. De hecho, no sería de extrañar que dichos trabajos se alarguen más que los del propio tranvía. En cuanto a la segunda fase de las obras, el ayuntamiento barcelonés costeará la reurbanización del tramo pendiente por unos 55 millones de euros, así como la ampliación del colector que transcurre por debajo, que será de unos 59 millones de euros. Actuaciones, por tanto, que supondrán una inversión de unos 114, a las que habrá que sumar el despliegue de la infraestructura tranviaria que va a cargo de la Autoridad del Transporte Metropolitano, llegándose en total a un coste que superará los 200 millones, estimándose una duración de 3 años y 4 meses, siendo rigurosos. Pero viendo lo complicado que ha sido el otro tramo, no sería de extrañar que se dilate bastante más. Un proyecto que desde el consistorio de la capital catalana califican de ambicioso y que supondrá una gran transformación de la avenida más conocida de la ciudad, convirtiéndose en uno de los grandes ejes sostenibles de Barcelona. Aún así, falta aprobar los presupuestos tanto locales como regionales, aunque no debería ser un problema, ya que todas las fuerzas que apoyan directa o indirectamente a ambos gobiernos parecen estar de acuerdo con este proyecto, por lo que si todo va como debería, los plazos iniciales se deberían cumplir, empezar con las licitaciones
antes de acabar el año y en verano de 2025 ver los primeros trabajos para que a finales de 2028 o primeros de 2029 veamos terminado uno de los proyectos que más ha costado sacar adelante y que se convertirá en uno de los más icónicos de Barcelona. Ojalá esta vez sí no haya problemas ni contratiempos y podamos ir contando sus avances en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.